Lo voy a presentar a un amigo de la casa, un colega, una persona que hemos tenido charla en los pasillos y siempre era una fantasía y una frase: tenés que venir al programa de radio, tenemos que aparecer en la radio, y acá lo tenemos al profesor, historiador, investigador, señor amigo, antes que todo, Martín Medina. Buenas noches, Martín. Hola, ¿cómo les va? Bueno, nuevamente acá en Kaizen, después de un tiempo, porque bueno, hasta el año pasado tuvimos con otro grupo de amigos también un programa de radio acá. Sí, amigos también nuestros, Sí, los sí, 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 conocemos. sí. Ricardo Pero Araneda a la bueno, cabeza. un placer y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Martín, te mandé un mensaje tipo, ¿a qué hora fue? ¿3 de la tarde? Sí, sí, por ahí, por ahí. Por ahí, semi desesperado para decir qué oportuno sería contar con vos en este día tan significativo. Antes que nada, te quiero contar que, bueno, Martín aparte es un militante muy reconocido de la ciudad. Vos sabés que te voté en esas elecciones sin conocerte. La verdad que algo me decía: votalo a este tipo. Sabías que eras docente, que andabas en el ámbito, pero no te conocí. Te voté y ahora que te conozco, digo, qué buen voto que hice. La verdad que no me arrepiento. Viste que por lo general en comunidades chicas como Trelew, Rawson, uno a veces conoce al candidato y lo vota en base a una experiencia personal. Bueno, a mí me pasó al revés. O sea, te voté sin experiencia personal y digo, ahora que te conozco y que te considero un amigo, porque la amistad pasando los 35 es esto: es verse de vez en cuando, tomar un café y hablar. La verdad que no me arrepiento de nada y bueno, nada, bienvenido y gracias por estar siempre a disposición. Bueno, gracias, gracias por tu palabra. Así- Sí, bueno, una elección además era complicada porque eran unas pasos, así que donde había una importante cantidad de candidatos y bueno, una modalidad que acá en Chubut la perdimos porque se Mm. derogó, pero que era una forma democrática también de que los que tenemos pocos recursos económicos para hacer política era una forma también de poder representarnos, Está cosa que bueno. ahora está bastante limitado eso. Totalmente. Y aparte también para aparecer en los medios también, tener un poco más de relevancia. Y sí, sí, porque es muy complejo, es muy difícil, sin mucho recurso es muy complejo. Todavía tenemos las posibilidades nosotros porque somos una ciudad relativamente chica, pero bueno, es algo difícil cuando no tenés los medios suficientes. Vos sabés, Martín, ¿en qué año fue eso? ¿Qué elección fue? 19. 2019. Que terminó ganando la intendencia Adrián Maderna. Nuevamente en una elección muy ajustada en el final. Exactamente. Claro, claro, sí, la época de las PASO. No existía boleta única todavía, prepandemia. Claro, tal cual, tal cual. Prepandemia, elección nacional la ganó Alberto Fernández. La elección nacional la ganó Alberto Fernández y bueno, la local la ganó Maderna y la provincial una reelección que logró Arcioni. Que logró Arcioni, claro, para situarnos, contextualizarnos, porque parece que fue hace un montón y fue Y hace... parece que fue un siglo, pero bueno, relativamente... Bueno, viste que hablando que estamos hablando del tema de contenidos, Mm, que tenemos la idea también de armar un contenido con videos históricos y demás. La idea era ponerle, parece que fue ayer, claro, espacio, porque bueno, sí, sí, eso, parece que fue ayer. totalmente. Y lo interesante que pretendemos hacer con Martín, yo para ir dándole una mano desde lo comunicacional, es estar in situ en los lugares también, ¿no? Que la historia, porque ahí la revivís a la historia, estando en el lugar donde pasaron los acontecimientos y más en localidades acá de Chubut que todavía no hay tanto material fílmico, todavía No, 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 no hay una cohesión entre el libro y lo audiovisual, que un poco la idea es esa. es esa, es esa. Pero no vamos a adelantarnos mucho porque si no vamos a quemar la idea, no vamos a tirarlo. Dejamos hasta ahí nada más, no vamos a decir los lugares. No, No, por no, ahora no. estamos acá en Radio Kaizen también Sí, muy sí. felices, muy contentos. Martín, te quería preguntar, bueno, vamos a hacer un juego siempre Sí, dale, dale. del pasado, del futuro y del presente, ¿no? ¿Qué cuestiones, 24 de marzo, qué cuestiones similares ves de lo que fue el gobierno de facto a lo que está pasando actualmente, tanto a nivel económico, político y social? Y bueno, lo que veníamos hablando con esa frase, parece que fue ayer, hay un montón de cuestiones que se van como uniendo en el tiempo. Eh, yo creo que hay momentos
fundamentalmente en lo económico, donde encontramos similitudes muy marcadas. Tenemos en cuenta que la dictadura estableció un plan económico que se basó fundamentalmente en un fuerte endeudamiento externo, en una desindustrialización y fundamentalmente el tema de tener ya una situación social compleja, distinta a la de hoy. Hoy creo que es muchísimo más compleja la situación, pero eso tiene su origen ahí. El plan de Martínez de Oz, de alguna manera, volver a la Argentina agroexportadora, productora de materia prima y dejar ese modelo industrial que Argentina, dentro de América Latina, siempre fue un modelo industrial muy marcado. Si tomamos en cuenta países de Latinoamérica, México, Brasil, Argentina, son países que tienen una historia y una larga tradición industrial. La dictadura planteó la idea de ir volviendo al viejo esquema del modelo agroexportador del siglo XIX, y que creo que hoy lo estamos volviendo a ver muy marcadamente. Sí. El tema del endeudamiento externo en Argentina es muy fuerte, fundamentalmente en esta etapa del gobierno de Milei. Hubo una etapa del macrismo también que generó una deuda enorme, volviendo al Fondo Monetario Internacional. Con el caso de Milei, además de volver al Fondo Monetario Internacional, bueno, hay otras patas que se suman, como el Tesoro norteamericano y demás, que creo que es muy difícil y muy compleja la situación. Sí, te iba a comentar para reforzar esta idea que del plan económico desde lo comunicacional. Había una famosa publicidad, ¿no? Porque la televisión ya estaba en color, el Mundial 78, que vamos a hablar un poco de eso también, que me interesa mucho entrar ahí porque era alegría genuina del pueblo y cómo había un planteamiento muy interesante que los gobiernos presentan la parte de la noche y del día. El día es lo que se ve, lo que se muestra, lo que quiere mostrar, y la noche es lo que se tapa, lo que se oculta. Y el fútbol está muy vinculado justo con la última dictadura cívico-militar. Pero había una publicidad muy interesante de los importados, de una persona que se sentaba en una silla, Made in Argentina, que se le rompía y después tenía un abanico de opciones. Que bueno, un poco es la disputa que está pasando hoy. Sí, cerrar una fábrica no solamente implica que no haya un producto argentino, sino que trabajadores se queden sin trabajo, o sea, desempleo. Y hay otra publicidad también que marcaba mucho el plan económico de la dictadura, de Martínez de Oz, que era 4 personas que eran aplastadas por un techo, que era el tema del dólar, y que en realidad la idea de bajar los costos, esto de los impuestos, que hoy podremos plantearlo como esa idea de Milei, aliviaba esa situación. No te aplastaba el techo, digamos. No te aplastaba. Y bueno, eso es un poco el modelo económico que fue planteándose en Argentina en ese momento y que bueno, marcó muy fuerte fundamentalmente el tema del endeudamiento que dejó al gobierno democrático que vino de Raúl Alfonsín en una realmente atado de pies y manos. Vos sabés que ahora, yendo al presente, en algunos sectores hay una especie de revisionismo en cuanto a datos, a números, que ahora lo vamos a hablar, sobre todo con los 30.000, ¿no? Que creo que coincidimos todos que es algo simbólico. Tal cual. Hoy lo vi, te cuento, a Stefano Passarotti, un amigo psicólogo, le mando saludo que debe estar escuchando, y no hay nada más fuerte y tan contundente que el simbolismo en el ser humano. Incluso es mucho más fuerte que los datos, que los números. Somos seres simbólicos, es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos, que podemos simbolizar cosas. Y me parece que esta frase de los 30.000 es eso, es un número abierto aparte. Es un número simbólico, pero que dice mucho, digamos, porque en realidad la dictadura, los que participaron de la dictadura, tengamos en cuenta que han pasado más de 1.200 represores en los distintos juicios, y es una cifra que ha estado cerrada
en la información, digamos. Por eso el tema de los 30.000, que es, más allá de que hubo datos de los servicios de inteligencia norteamericanos, sacados del batallón 601, que hablaban ya en el 78, fines del 77, principios del 78, hablaban de 22.000 desaparecidos, o sea que a un año y medio más o menos de la dictadura. Más allá de los números, la discusión yo creo que es el tema del terrorismo de Estado, más allá de un número puntual. Porque un número que también se usa hoy es digamos, a partir del nunca más y de lo que se investigó a partir de finalizar la dictadura con la CONADEP. La verdad que fue un año y un poquito más que tuvieron de trabajo en un momento donde existía muchísimo miedo todavía y que lograron obtener 8.900 denuncias, pero que después surgieron muchas más. Ese número simbólico es lo que tenemos que, digamos, rescatar y plantear no una discusión sobre un número determinado, sino que lo que significó el terrorismo de Estado en Argentina. Eso es, y se plantea esto del terrorismo de Estado porque fue una política planificada y organizada desde el Estado, utilizando instituciones del Estado. O sea, por eso hablamos de terrorismo de Estado y no hablamos de teoría de los dos demonios, porque además hay una cuestión que ya está demostrado ya en muchos, a partir de muchas investigaciones que se han hecho, que es que las organizaciones guerrilleras estaban prácticamente ya aniquiladas, como el decreto lo había dicho. El ERP prácticamente tenía muy pocos miembros. Hay algunos libros interesantes que plantean que ya en Tucumán tenían poquísimos integrantes en esa avanzada que hizo el ejército con el operativo Independencia. Es decir que la verdad que sí se usó como excusa. Lo que sí hay que decir es que había un acompañamiento civil importante hacia el golpe y que bueno, muchos sectores lo esperaban. Eso también es una realidad. ¿A qué te referís con ese acompañamiento de la sociedad civil, ¿no? Porque uno también puede... Bueno, había un montón de gente que no tenía ni idea, ¿no? Genuinamente, o que seguía su vida, que hoy en día también está pasando lo mismo, digamos, y uno... digamos, desde cualquier posición de poder, sea una radio, sea la escuela, uno no puede obligar a las personas que le interesen tal o cual tema, ¿no? Yo creo que con más educación y más cultura va a decantar eso, ¿no? Que te empiece a interesar, y con la panza llena principalmente, que te empiece a interesar qué te pasa en tu entorno, ¿no? Y la idea está de comunidad. Si nos desarrollamos en comunidad, va a ser todo mucho más fácil. ¿A qué te referís con la sociedad civil? Yo creo que hay un sector de la sociedad, fundamentalmente los sectores medios de la Argentina, ni hablar de los sectores de mayor poder económico, que esperaban, y muchos sectores también de trabajadores, sindicatos y demás, se sabía que el golpe venía, digamos, que no se sabía cuándo, pero que el golpe estaba muy, muy cercano. Una vez producido ese golpe, el 24 de marzo a la madrugada, comenzó un apoyo. Indudablemente que también había un contexto que no ayudaba en lo político, partidos políticos que también de alguna manera se acercaron a los sectores militares, esto es una realidad, sindicatos también. Alfonsín hablaba en algún momento del pacto militar sindical, bueno, que de alguna manera, más allá de que hubo muchos sindicalistas detenidos, pero que de alguna manera era algo cercano. Y también las conducciones o las cabezas más importantes de las organizaciones, como Montoneros, fundamentalmente, bueno, ya se habían ido muchos de ellos al exilio, y que algunas acciones que habían hecho antes del golpe de Estado, de alguna manera sirvieron como excusa para los sectores militares y sectores civiles que querían el golpe, para que el golpe se generara directamente. Yo creo que mucho de esa dirigencia, fundamentalmente de Montoneros,
fue de alguna manera, ayudó bastante a que el golpe se llevara adelante. Claro. Te quería también preguntar, yendo al pasado, presente. Y también. digo dirigencia, no los militantes que estuvieron, militantes de base, que Ajá. se les llamaba de superficie, digamos. Esos absolutamente no tenían nada que No ver, tenían nada que ver. que fueron realmente los que padecieron después la dictadura. Claro. Te quería, volvemos de vuelta a esa época, ¿no? A algunos números. Mira, la dictadura duró 2.818 días, 20.000 fábricas cerradas. Esto es un poco lo que vos decías de este plan del ministro de Economía, de Martínez de Oz, de abrirse al mundo, abrir las importaciones y obviamente destruir la industria nacional. Pasaron 4 presidentes en todo ese periodo, 3 papas, eso también es un dato bastante importante, más de 400 centros clandestinos en todo el país, y ahora vamos a hablar un poco de eso también. La deuda externa, lo que adelantabas vos, multiplicada por 6, la inflación acumulada 517.000%, desde el 76 hasta el final de la dictadura. Esto da a las claras que fue un fracaso el plan económico, que venía muy a los tumbos. La figura política de Isabel también venía muy debilitada desde el fallecimiento de Perón, y bueno, justamente... Sí, y también lamentablemente se generó mucha violencia desde el mismo Estado, es decir, con la AAA, Claro. Que se generó desde la estructura del mismo Estado con López Rega, que bueno, generaba una violencia enorme, con muchísimos muertos y muchísimos exiliados a partir de la política de la AAA. Digamos que todo ese combo de alguna manera nutrió sirvió de argumento para decir a la subversión. Exactamente. Pero que esa subversión, a la cual tenían en el discurso permanentemente, ya para el 76 estaba muy debilitada. Muy debilitada. Mundial 78 costó $500 millones. Durante el Mundial desaparecieron 69 personas. Y algo muy paradójico también, a 1000 metros del Monumental, la ESMA. ¿Sí? Y bueno, quiero tocar un poco ese tema. Martín, ¿qué nos podés decir de estos centros? Para el Mundial, que en realidad se había iniciado toda la política llevada adelante para el Mundial 78, ya se había iniciado en el gobierno de Perón, porque es un Mundial que se logra antes del 78. Sí, en el Mundial 74 que gana Alemania ya había carteles de se viene Argentina 78, o sea, ya desde el 74 se sabía. Claro, que bueno, ya el gobierno de Perón había empezado a trabajar sobre eso. Incluso un dato de color, Perón muere en el 74 y estaba jugando Holanda y Brasil y el partido se suspende, hacen un minuto, en pleno desarrollo, un minuto de silencio por la muerte de Perón. Y que de alguna manera ya habían hecho, bueno, algunos, hasta los símbolos. Se dice, Pablo Yonto tiene un libro bastante interesante sobre la historia del Mundial 78, que bueno, el símbolo del Mundial 78, que es un poco la pelota en el medio con un símbolo, con los colores de Argentina, demostraban los brazos de Perón, ¿no? Mirá, claro. Que es un poco un símbolo que no se dieron cuenta. La típica imagen no se dieron cuenta del balcón. Y pasó. Pero que ya había empezado a... Lo que pasa es que los militares hicieron una comisión específica para el tema del Mundial, sí, con hechos de corrupción más que marcados y a cargo de un militar. Y generando también, bueno, la creación se inauguró antes del Mundial, ATC, que para lo que eran los medios de comunicación en ese momento era de suma importancia, digamos. Totalmente. Pero que se generó toda una estructura muy, muy grande para poder organizar el Mundial y fundamentalmente acallar. Para mostrar que los argentinos somos derechos y humanos. Bueno, la publicidad en el exterior, comenzó una fuerte publicidad para el exterior a partir del Mundial, esto de derechos humanos, más allá de que la prensa internacional llegó a la Argentina, fundamentalmente la prensa europea, holandesa, que es la que más cubrió. Eso te iba a decir, que mostró a las abuelas de Plaza de Mayo. Que hizo bastantes entrevistas. Holanda siempre fue un país que siempre tuvo una postura muy firme con respecto al tema de las dictaduras, de ser un país que realmente se oponía. Tal es así que el padre de Máxima
no pudo ir a su casamiento por haber sido un funcionario de la dictadura. Mirá. O sea, que eso es lo que han tenido en cuenta en esos países. Cosa que acá todavía se piensa en esos viejitos buenos, ¿viste? Claro. Que ya nunca lo fueron, digamos, pero la edad, ¿viste? Que hace abuela a las personas, el abuelito, ¿no? Se transforma en un abuelito simpático. Por eso hoy muchos están con prisión domiciliaria y otros los han ido a visitar a la cárcel, hasta funcionarios del actual gobierno, para ver qué hacer con ellos, ¿viste? Pero la verdad que bueno, eso generó que se conociera y mucho. Y después el tema del fútbol siempre fue una cuestión de... al poco tiempo de que se termina el Mundial 78, hay un partido nuevamente en Europa entre Argentina y Holanda, y aparecen banderas que decían Videla asesino. En el 79, eso fue una reedición de la final de la Copa del Mundo, que jugaba Maradona ese partido, un Maradona de 19 años, y había carteles de Videla asesino. Videla asesino. Y que el director de cámara lo tapaba con un graph de publicidad. Le Luthier a las 20 horas o transmisión exclusiva. Sí, eso no la sabía, pero totalmente precario, pero bueno, y es un poco lo que hablábamos al principio de lo nocturno del gobierno, lo que quiere tapar, lo que quiere ocultar, y que paradójicamente había mucha más información de lo que pasaba en el país, en el exterior, que en el propio país. Seguro, sí, es así. Bueno, después el tema de en algún momento también, para cambiar la imagen, mandaban como tarjetas diciendo de las bondades de Argentina. Las postales, las famosas postales. Bueno, cosas que de alguna manera nada podían hacer para tapar todo lo que se estaba generando, ¿no? Totalmente. Me quiero detener en esto de la televisión holandesa y las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo las ves actualmente también? Bueno, volvemos al presente, en este juego pasado-presente, que hay una intersección, ¿no? Que es justamente esta temática que nos interpela a todos y a todas. ¿Cómo fue la marcha hoy? Simbólicamente hubo presencia de abuelas. Bueno, hoy yo creo que simbólicamente, a nivel... La de Trelew fue una marcha muy importante, con una convocatoria muy, muy importante, además de otras actividades que se hicieron en distintos lugares, que tuvo una convocatoria, la marcha fundamentalmente, muy, muy interesante. Lo de Buenos Aires fue multitudinario, sí. Que yo creo que hace que sea los 50 años, que siempre en números redondos llama digamos, la importancia de la convocatoria. Pero además de eso también hay un sector que tiene un fuerte rechazo al discurso negacionista del gobierno nacional, negacionista y provocador, que son las dos cosas que se han visto tanto el año pasado en el aniversario del golpe, como en este aniversario, difundiendo videos que realmente nada aportan de alguna manera a la temática y a generar un debate en serio. Entonces, creo que eso, y la situación en general que se está viviendo en Argentina, me parece que todo ese combo ha hecho que hoy se movilice un número muy importante de personas, que ha sido muy importante porque, más allá de la fecha en sí, también muestra un mensaje. Totalmente, y más en esta época, hablando otra vez del siglo XXI, de época de redes sociales, de manifestaciones, digamos, copar una calle ya es cada vez más complejo. Tal cual. Para los movimientos, para cualquier tipo de organización, copar una calle ya muy pocas acciones lo demuestran. Volviendo al fútbol, lo último gran masivo antes de esto, la escaloneta capaz y pará de contar, ¿no? Y se veían en las imágenes, y también acá en Trelew se veían muchas familias, digamos que eso es una foto también importante para poder mostrar. Sí, es lo que yo les decía, bueno, lo incorporo a Marce también. Yo tengo 38 años y soy de una generación que nació en democracia. Yo nací en el 88, Martín, y estoy criando, no tengo hijos, pero estoy criando a mis sobrinos o doy clase a chicos que podrían ser mis hijos y que también nacieron. O sea que nosotros le estamos contando lo que nosotros leímos y escuchamos también, no lo vivimos. Y te quería llevar a ese lugar, volvemos al pasado. ¿Cómo era el Martín
de esa época, ¿cuántos años tenías? ¿Te acordás de algo? Hoy lo escuché a Felipe Piña, bueno, que él estaba en Buenos Aires, empezó a cursar sociología, no le gustó, se fue, y él ya estaba bastante inquieto, leía la revista Humor, que era como un código, Sí, la Humor revista Humor marcó una época. marcó una época muy opositora, Uf. y aparte decían que la revista Humor en Argentina era la más seria, ¿no? Como paradójicamente, la revista Humor era como una de las más serias, que analizaba la realidad. Yo te quiero preguntar, ¿cómo te encontró a vos en ese momento? ¿Qué momento de tu vida estabas? ¿Qué recordás? Bueno, yo tenía por cumplir 6 años, era muy chico. Vivía en la zona de chacras en Gaiman, que es, digamos, en el caso de mis viejos, con mi vieja muy politizada, no de participar políticamente, digamos, activamente militando en ningún lado, pero muy informada, muy leída, digamos. Había una biblioteca en tu casa. Sí, y bueno, mi viejo, no tan, para nada que cercano al mundo de la política ni nada que ver, pero que estábamos puntualmente porque él trabajaba con esa chacra. Así que bueno, ese es el recuerdo que tengo. En el caso de la dictadura en sí, desde muy chico recuerdo esos grandes operativos en la ruta entre Gaiman y Raus, entre Gaiman y Trelew, donde se paraba todo el mundo, donde tenías que bajar, donde a los que tenían camionetas le corrían el asiento, porque esas camionetas de antes tenían el asiento que se corría para adelante. Sí. A ver si tenía algún arma. Sí, hay algo. Porque Bueno, el fin de la dictadura, Malvinas te agarró a los 12, 13 años. eso sí, tengo un recuerdo más cercano. También recuerdo muy particular porque ese día 2 de abril, que fue también a la madrugada la toma de Malvinas, no fui a la escuela porque mi vieja se negó a que vaya, porque estaba fuertemente marcada su postura en contra de la guerra de Malvinas. Lo marcó de un principio, que decía que era una verdadera locura pelear contra una potencia mundial. Una mirada muy contrahegemónica, porque Contrahegemónica, yo vivía popular. en ese momento, habíamos venido a Trelew, yo hacía la escuela primaria en Trelew ya en esa etapa, y bueno, con una historia muy particular porque vivía en la zona céntrica de Trelew. A medias mañana se salió a miles, no sé la cantidad de gente que había, pero era muchísima la gente que había en la calle festejando la toma. Y bueno, y mi vieja en la puerta de la casa diciendo, están totalmente locos ustedes, qué sé yo. Bueno, ¿En peleando, serio? sí, ¿Vos sí. te acordás de tu mamá Tal saliendo? cual, O tal sea, cual. está poniendo el cuerpo, digamos, a los Ustedes están gritos. locos, ustedes. No Bueno, lo puedo creer, mirá. sí, pero eso es tal cual, me acuerdo, bueno, por supuesto que se acordaban de toda la familia de ella, algunos que pasaban. Sí, ¿viste? cállate, vos, sí, sí, sí. lo mínimo que le habrían dicho. Pero bueno, es Mirá vos. un recuerdo que tengo sí muy presente, porque era decir, bueno, métete para adentro, que Claro. Sí, pero sí, era así y bueno, tuvo razón. Sí, totalmente. Bueno, volviendo otra vez a 1976, me interesa preguntarte, Martín, un poco de lo que pasó acá en Chubut, ¿sí? O sea, a nivel nacional lo vamos a seguir repitiendo porque evidentemente hay que seguir hablando, hay que seguir repitiendo mensajes, porque justamente un pueblo con memoria, como le pasa a una persona individual también, es fundamental de que existe ese aprendizaje, a través de la memoria, a través de lo que te pasó, porque si te pasó algo malo o algo doloroso, uno trata de tomarlo como aprendizaje, ¿no? Bueno, acá se vio claramente esto, bien la política de terrorismo de Estado, porque al ser un espacio de localidades mucho más pequeñas, las del Valle Inferior del Río Chubut, indudablemente que se notaba con mucho más fuerza que quizá en un centro Claro. urbano mucho más importante. En Buenos Aires pasa Entonces, desapercibido. acá se notaba en forma muy clara la organización de las distintas fuerzas, cómo actuaban, cómo operaban, y la forma que tenían de moverse y de organizarse. Eso era claro, digamos.
Bueno, acá se tomó la Casa de Gobierno. El golpe fue a las 3:30 de la mañana en Buenos Aires, pero bueno, acá la Casa de Gobierno se tomó 5:30 de la mañana aproximadamente. Muy rápido, eso denota la planificación. Tengamos en cuenta que no había comunicación como hay ahora, o sea, si bien se podría hablar por teléfono fijo, digamos, una organización muy planificado Tal todo cual. para hacerlo tan coordinado en un país tan extenso como Argentina. Un testimonio que logré en algún momento por tener una amistad con él, que fue con el Oso Romero, un dirigente histórico de acá, que bueno, el Oso me contaba que estuvo en el diario El Chubut, porque era muy amigo de José Sáenz, el dueño del medio, hasta pasada la medianoche, esperando algún telex que llegara, porque en ese momento eran los telex, a ver qué información venía de Buenos Aires, a ver cómo, y escuchando algunas radios también de Buenos Aires, porque a ver cómo venía la situación. Ya se venía a venir esto. Exacto. Él se fue a su casa y lo fueron a buscar a las también 5 de la mañana, 6, lo fueron a buscar. Fueron uno de los primeros que detuvieron en nuestra zona. Que bueno, fueron todos trasladados después de tenerlo algún tiempo acá en la comisaría, pero fueron trasladados a la U6. Que fue un centro importante. Pero fue uno de los primeros que se detuvo acá en la ciudad de Trelew. Y bueno, y eso marcaba claramente cómo también operaban y estaban organizados. Acá tuvo en nuestra zona, tuvo alguna participación indirectamente la base Almirante Sar y lo que era el distrito militar que tenía militares a cargo que también actuaron, y de hecho los primeros interventores, que se le llamó al primer momento de la dictadura, fueron miembros del ejército, en el caso de la provincia, que instalan a alguien instalado, a un militar, a un miembro del ejército del Pino de apellido. Claro, se destituyó a Benito Fernández. Claro, a Benito Fernández, que Benito Fernández era peronista, había ganado las elecciones en el 73. Acá también gobernaba Kuki McCarthy, que había sido también electo intendente de la ciudad de Trelew. Acá ponen a alguien de la base, Almirante Sar, a un contraalmirante que se hace cargo de esa intervención momentánea y que después nombran, eso es algo notorio también en la zona, a excepción de las localidades cercanas, a excepción de Rawson, que dejan a una persona cercana a las fuerzas militares, como era Ángel Mayén Ventura, que había sido miembro de la Marina. El resto de las intendencias locales quedaron, después de esas intervenciones, quedaron en manos de civiles. ¿Mayén Ventura estuvo todo el proceso? Mayén Ventura estuvo un largo periodo, no todo el proceso, pero un largo periodo. Porque eso también era habitual, ¿no? Que después fue interesante también algunas cosas, porque Ventura después fue electo intendente democráticamente. 2 veces en Rawson, elegido democráticamente. Lo mismo pasó con el intendente de Madryn, Victoriano Salazar, que era civil, no era militar, pero estuvo a cargo un tiempo de la intendencia de Madryn y después fue electo intendente en la etapa democrática, cuando era gobernador Carlos Maestro, si no me equivoco. Década del 90. Y acá en Trelew hubo civiles como, recuerdo a Musante, recuerdo a Boyero. Boyero después también arma un partido político en la etapa de la democracia que se llamó el Mopoch, que tuvo concejales y todo en Trelew. Así que muchos de ellos después tuvieron participación política después de esta etapa que pasaron como intendentes de la dictadura. En el caso de Musante se recuerda quizá su intendencia por algunas obras que se hicieron en esa etapa, como por ejemplo la desaparición de la calle Canal de la Inmigrantes, del canal de la Inmigrantes de Trelew, digamos, se tapó en esa etapa. Mirá vos, claro.
porque era la lo que calle hoy era La Roca, Inmigrantes, era todo un canal. Claro, y que pasaba en la Honduras. Claro. Entonces la familia, la familia de mi viejo es Urquiza y Honduras, vive. Y pasaba Claro. el canal, era la casa. Pasaba el canal. Al Bueno, borde del ese canal. canal desapareció en esa etapa. Por eso uno lo ve tan sinuoso también esa calle, ¿no? Exacto. Que llegaba después por La Roca y toda esa zona. Claro, mirá vos. Que bueno, fueron de alguna manera cosas que fueron cambiando. Y un Trelew también totalmente distinto también a lo que vivimos en cuanto a lo económico. Digamos, Trelew vivía una plenitud económica en esa etapa. Parque industrial. Pleno parque industrial, con mucho auge económico, con mucha vida en la ciudad, digamos. Uh-huh. Y ahí lo que vos marcabas, el tema de la represión también. Hoy en una charla que también escuchábamos algunos algunos trabajadores de la época, que escuchábamos al miembro del sindicato que era de Setia, Juan París, y Cárdenas, que era todavía de la OT, trabajadores del parque en ese momento, bueno, de alguna manera marcaban la fuerte represión que se vivía. Para los que habían sido delegados en la etapa de la democracia, también la persecución que sufrían, lo marcado que estaban, digamos que... Hay un trabajo de inteligencia previo. Exactamente. Que fueron a buscar a personas, figuras claves específicas. Y un fuerte control sobre eso, digamos. Con presencia militar en las calles, digamos que generaba de alguna manera un fuerte temor y un fuerte control. Sí, vos sabés que estuve escuchando a Sergio Pujol, no sé si lo conocés, un historiador que, bueno, vincula justamente el rock, la música. Vos sabés que fue profe mío en historia ahí cuando estudié en La Plata. Y bueno, y él decía que le quedó como un acto de reflejo el hecho de ver policías y revisar si tiene el DNI, ¿no? Que era un hecho muy, muy común eso. Claro, bueno, acá hay algunas fotos que están en las redes de Trelew, de lo que era el parque, lo que era el llamado Barrio Norte en su momento, hoy Presidente Perón. Uh-huh. Hay una foto de un operativo militar en el barrio, con una fuerte presencia, cantidad de militares y demás, controlando el barrio y revisando las casas. Es decir, bueno, eso... Sí, que eso... marcaba claramente que había un fuerte... He escuchado historias de militares entrando a la casa, propiedad privada, sin importar, sin ningún tipo de orden judicial o ningún tipo de proceso judicial, que debería ser así, ¿no? Desde la Constitución que tenemos, sí. He escuchado historias así de irrumpir en casas para buscar algo, ¿no? Nadie te justificaba nada. La verdad que eso es increíble. Así que bueno, eso también acá se vivió, y fundamentalmente con la participación de militares que estaban dentro del distrito militar y también de la base aeronaval. Claro. Hacían operativos que estaban absolutamente organizados. Claro, está bueno aclarar también, Martín, volviendo un poco a lo macro ahora, desde el 55, del golpe de Estado de la Revolución Libertadora o Fusiladora, también se lo puede decir, del bombardeo de Plaza de Mayo, que parece una locura, ¿no? Parte de la cúpula que tiene que defender al país bombardea la plaza del país, o sea... No hay nada más antipatria que eso, me parece, ¿no? Pero más allá de esa apreciación mía, sucedieron muchos golpes de Estado, ¿no? Onganía, era como un momento muy inestable del país, y este golpe de Estado, obviamente que no fue uno más, pero también se percibía, ¿no? Como, bueno, uno más de una serie de procesos que no nos terminamos de acomodar. Bueno, yo creo que se inició... ¿No podés contextualizar eso un poco? Yo creo que se inició todo con el bombardeo a Plaza de Mayo, y que al poco tiempo llegó el golpe de Estado del 55 a Perón. Porque ahí se genera el inicio de un modelo muy represivo, de un antiperonismo y de un odio exorbitado, digamos, y fundamentalmente el tema de el quiebre de un modelo nacional y el inicio de lo que después iba a ser, digamos, una extranjerización de alguna manera, y con de alguna manera algunos sectores políticos y económicos que tenían ya otra mirada e idea del país.
Eso creo que se dio mucho en el 55 con el tema de una fuerte represión, una idea de desperonizar, y que después dio lugar también a sectores juveniles que terminan en organizaciones armadas, pero que nacen a partir del peronismo 17 años proscripto. Esta es, digamos, una cuestión que no se puede negar, y que hoy los negacionistas ni lo mencionan. Sí, lo pasan digamos, por ¿no? alto, digamos. Bueno, es algo que pasan por alto prácticamente todos, el bombardeo de la Plaza de Mayo. Que no es un hecho que esté instalado digamos, en la memoria colectiva. Sí, no se conmemora, ¿no? Mira, te pregunto encima, en base a sé el hecho, pero ¿qué día fue? El 16 de junio, pero hubo 350 muertos, digamos. Sí, es un colectivo de infantes, creo. Digamos, es un número muy importante, y además que genera un quiebre de alguna manera en lo político y en lo social en la Argentina. Que además a partir de ahí también vienen fusilamientos, que han nacido varios libros, como Operación Masacre, por ejemplo, de León Suárez, los fusilamientos al general Valle, que es fusilado fundamentalmente por oponerse a esta revolución llamada Libertadora. A Valle del riñón peronista, digamos. Exactamente. Que es fusilado en la cárcel, junto con otros también militares en La Plata, que también hacen otros fusilamientos más. Bueno, hay un clima que va generándose en Argentina, que después da lugar a que la democracia sea absolutamente de un sistema debilitado. Por eso después vienen gobiernos muy débiles, porque el peronismo está proscripto, como es el de Frondizi, como es el de Ilia. Que Ilia, a pesar de que se lo reconoce como alguien muy honesto y demás, el peronismo siguió proscripto, digamos. Claro. Diría José Pablo Feynman en algún libro, el libro sobre la historia del peronismo, que dice el viejito bueno, que no dejó participar a las mayorías, ¿viste? Pero bueno, claro. es eso, esos imaginarios que también van surgiendo en la historia argentina. El mito que se va con el auto, se vuelve a Córdoba, exacto, se va a Austero. Que no es mentira, digamos. No, sí, hay fotos y todo, atestigua la historia. Pero que también tiene esa otra parte. Y que después, bueno, vienen dictaduras que van marcando más fuerte el tema de los modelos económicos que se van estableciendo. El de Onganía fue el primero. Con Adalbert Krieger Bacena, que establece un modelo económico extranjerizante, es decir, que con mucho poder las transnacionales, y que también van negociando esa dictadura de Onganía con cierta burocracia sindical que le va generando cierto camino allanado de alguna manera. Pero que iba creciendo también en la Argentina otros sectores que iban naciendo en su participación, como estos grupos juveniles, como después el Cordobazo en el 69, que da lugar a que al poco tiempo surjan otros militares a cargo, como Levingston primero, Lanuse después, que son la de Lanuse llamada dictadura blanda, hasta por ahí nomás, porque fue la que generó la masacre de Trelew, por ejemplo. Claro. Pero que bueno, y que Lanuse dijo que déjenlo venir a Perón, que no le da el cuero. Bueno, eso es un poco lo que se fue generando con un peronismo, con un país, yo diría, Perón, muy grande ya, para ese momento, digamos, en ese momento tenía 74 años, pero que en ese momento se notaba mucho más una persona de 74 que hoy, digamos. Aparte, exiliado también, por exiliado, ahí no con muchos problemas de salud, con una idea de pacificar la Argentina, de generar la unidad nacional. ¿El GAN no se propuso en ese Gran Acuerdo Nacional? Claro, eso, el GAN fue lo que hizo Lanuse anterior para dar la posibilidad de las elecciones, que proscribe a Perón ahí, porque le dice, bueno, Perón no puede ser porque no vive en Argentina. No tiene los años de residencia, así que no va a poder ser. Que participen, pero no va a poder ser él.
pero que digamos, ese objetivo que tenía de alguna manera choca con la realidad que tenía en la Argentina en ese momento, que era muy difícil llevar adelante una pacificación y una unidad nacional en ese contexto que se vivía.